bienvenidos a este resumen de Costa Rica Noticias de este miércoles 24 de marzo. Yo soy la periodista Elki Méndez y estaré con ustedes en esta hora y 30 de programación, llevándoles el detalle de todo el acontecer nacional e internacional y deportivo, por supuesto, en las últimas 24 horas. Recordarles, por supuesto, que usted nos puede seguir en Facebook en Sinar Costa Rica Noticias y en Twitter en @SinarNoticias. Vamos de inmediato a nuestros titulares. El Cuerpo de Bomberos ha atendido más de 5.000 incendios en vegetación durante este año, mientras que los bomberos forestales del SINAC contabilizan 6 incendios atendidos dentro de áreas protegidas. Cerca de 3.000 niños de todo el país no han recibido su esquema de vacunación completo. Operativo de Semana Santa inicia este miércoles 24 de marzo y se extiende hasta el domingo 3 de abril. Más de 2.000 policías, 700 cruzrojistas y 400 policías de tránsito serán parte del despliegue durante estos días. Un incendio mata al menos 15 personas, deja más de 20.000 desplazados, 500 heridos y cerca de 400 desaparecidos en un campamento de refugiados al sur de Bangladesh. El Cuerpo de Bomberos ha atendido más de 5.000 incendios en vegetación durante este año, mientras que los bomberos forestales del SINAC contabilizan 6 incendios atendidos dentro de áreas protegidas. Este es el incendio forestal que el Cuerpo de Bomberos trata de controlar en Pavones, en Andayure de Guanacaste. El siniestro ha consumido alrededor de 20 hectáreas, afectando en su mayoría bosque secundario. Este es el 8º incendio forestal que el Cuerpo de Bomberos atiende en el año 2021. Sin embargo, en lo que va del año, Bomberos ha atendido más de 5.000 incendios en vegetación. Sí, en este momento estamos manejando un incendio en San Pedro de Nandayure, son 55 hectáreas, estamos trabajando con alrededor de 20 bomberos. Si bien es cierto, ayer tuvimos una lluvia, esto no fue suficiente para que se extinguieran. Este tema de los incendios forestales durante este año ha afectado principalmente la provincia de Guanacaste, ahí donde se han concentrado. Afortunadamente la zona sur y el Pacífico Central no ha sido tan fuerte el efecto de los incendios forestales. Por su parte, los bomberos forestales del Programa de Manejo del Fuego del SINAC contabilizan 6 incendios atendidos dentro de áreas silvestres protegidas, siendo el ocurrido en el área de conservación Guanacaste el 4 y 5 de marzo el más grande. Este incendio arrasó con 700 hectáreas aproximadamente, ya que aún están contabilizando el área afectada del Parque Nacional Guanacaste. También se han presentado incendios en Barra Honda, Playa Hermosa, Cerro La Cruz y actualmente se atiende uno en Caño Negro. La temporada continúa de incendios forestales, en el caso nuestro quizás en las últimas zonas hasta el mes de mayo. Actualmente se atiende un incendio en el refugio Caño Negro. Empezó una finca fuera, ya ingresó al refugio ayer en horas de la tarde, hoy continúa el personal. Aún pues se desconoce el número de hectáreas afectadas, aquí lo complicado es el tipo de ecosistema, que es área de humedal. Entonces continuamos con atención. Marzo y abril son los meses más severos en cuanto a los incendios forestales. En todo el año 2020 se quemaron 1.371 hectáreas de terrenos protegidos en 67 incendios. La ARECEP propone una rebaja en las tarifas de los autobuses de 5 a 240 colones para los próximos meses. Los empresarios autobuseros aseguraron que la rebaja de un 2,65% sería un duro golpe para el sector. Entre 5 y 240 colones podría ser la reducción de las tarifas de autobuses que tramita la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ARECEP, según informó la oficina de prensa de esta entidad. Ante esta situación, los ajustes de las 3.817 líneas que existen a nivel nacional quedarían de la siguiente manera. No tendrán ajuste 124 líneas. 3.294 tarifas tendrán una rebaja entre los 5 y los 40 colones. 248 bajarán entre 45 y 80 colones. 69 tendrán una disminución entre 85 y 120 colones. Asimismo, 49 se reducirían entre 125 y 160 colones. 18 disminuirán entre 165 y 200 colones y finalmente 15 tarifas bajarán entre 205 y 240 colones.
apoyo más pleno del sector. El año para recordar que el año anterior la ARECEP suspendió las audiencias de los ajustes tarifarios. Sin embargo, recordemos que anterior la autoridad reguladora suspendió todos los ajustes tarifarios, todas las audiencias y por lo tanto el primer ajuste que correspondía para el sector en el mes de enero se nos otorgó hasta diciembre. Es decir, en este momento tenemos aproximadamente 3 meses de estar percibiendo ese ajuste y realmente una rebaja en las tarifas es un golpe sensible, sobre todo para un sector que es el segundo sector más afectado según datos del Banco Central. La audiencia pública virtual se realizará el próximo 6 de abril, según informó la ARECEP. El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, LANAME, identificó fallas y deterioros en la pintura, la señalización y las captaluces y en el pavimento del paso a desnivel en las garantías sociales que se inauguró un año atrás. Estas deficiencias las dio a conocer LANAME en un informe de auditoría técnica. La garantía de esta obra se vence el próximo 30 de marzo. Apenas un año después de que se inauguró el paso a desnivel en la rotonda de las garantías sociales, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, LANAME, identificó una serie de fallas y deterioros en la obra a partir de un informe de auditoría técnica. LANAME encontró deterioros prematuros como el desprendimiento del vinil retroreflectivo en captaluces, resquebrajamiento, desprendimientos y decoloración de la pintura en pasos peatonales. En cuanto a la pintura termoplástica, típicamente cuenta con una vida útil aproximada de 3 años y las deficiencias identificadas fueron solventadas en su mayoría por el contratista. En cuanto a la demarcación de los cruces peatonales, el material utilizado no es termoplástico, ya que este presenta un comportamiento de baja resistencia al deslizamiento. Asumimos, se utilizó pintura a base solvente, que típicamente presenta una vida útil de 6 meses hasta 1 año. También se identificaron secciones de las rampas del proyecto con un riesgo potencial de que la estructura de pavimento tenga una capacidad menor a la requerida para satisfacer las cargas de tránsito. También se detectó que el proceso constructivo de los sistemas de contención vehicular no garantiza un adecuado desempeño durante la operación del proyecto. Ante esto consideramos y se le hizo saber a la administración oportunamente que no es el desempeño esperado para este tipo de proyectos de obra nueva. Y también en el caso de la demarcación horizontal y los captaluces, la administración respondió que esto se le ha comunicado a UNOPS y al contratista, a lo cual el contratista ha hecho varias demarcaciones después de que se ha puesto en operación el proyecto. Sin embargo, la pintura sigue presentando deterioros, lo cual consideramos que no es lo conveniente para un proyecto que tiene un periodo de operación realmente corto. La UNOPS, una de las encargadas de la ejecución del proyecto, respondió a estos señalamientos que los deterioros identificados en la demarcación estaban en proceso de revisión o que se sustituirán los captaluces desprendidos o con defectos. La construcción del paso de nivel de las garantías sociales inició en enero del 2019 y se inauguró en marzo del 2020. La inversión fue de $17.6 millones y los encargados de la ejecución de las obras fueron el Consejo Nacional de Vialidad, la empresa MECO y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS. De acuerdo con LANAME, el contratista realizará una revisión antes de que se venza la garantía del proyecto el próximo 30 de marzo. Durante la semana anterior se ejecutó un cierre parcial de carriles debido a la corrección de un problema de infiltración de agua. La Caja Costarricense de Seguro Social mantiene un total de 195 camas de cuidados intensivos para pacientes con COVID-19. En el peor momento de la pandemia, la entidad llegó a tener 359 camas UCI. Sin embargo, tras la disminución de casos en el país, se han reconvertido los espacios para otras especialidades. La reconversión de los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social ha venido ocurriendo de cara a la disminución de casos de COVID-19 en el país. Las camas de cuidados intensivos son un claro ejemplo de esto. Según Roy Wong, epidemiólogo de la entidad, ha habido una reducción de un 45% de esos espacios para habilitarlos a otras especialidades. El médico señala que a la fecha se mantienen 195 camas para cuidados intensivos COVID-19 de las 359 que llegaron a existir en el país. A pesar de no tener
190 pacientes en UCI para COVID, podemos ver de que el plan contempla un margen de seguridad. ¿Y qué es este margen de seguridad? Porque sabemos de que este es un virus tan cambiante, un virus con enorme transmisibilidad y que rápidamente nos puede llevar a cambiar el escenario. Entonces tenemos este margen de seguridad que justamente no son utilizadas, son destinadas para pacientes COVID, a pesar de que en este momento no hay un paciente COVID en esa cama, pero justamente es para contemplar ese margen de seguridad. El médico indica que la caja está en la capacidad de retornar en cualquier momento para atender un aumento de casos de coronavirus en Costa Rica. En este momento tenemos un escenario que realmente podemos decir en favor y en contra. Es decir, en este momento la infraestructura ya fue creada y el equipamiento ya fue dotado. Es de la enorme virtud que en este momento tenemos en relación al escenario que vivíamos la semana pasada, el año pasado, perdón. Entonces, eso es algo sumamente importante y entonces aquí el plan está contemplado en que es desocupar las camas en la medida de lo posible, por supuesto, sin poner a riesgo a los pacientes que están siendo atendidos, pero desocupar las camas para poder entonces reconvertirlas ahora otra vez a la atención de COVID. Precisamente la idea es que sea el SEACO y el Hospital Calderón Guardia los centros encargados de atender todos los casos de SARS-CoV-2 en el país y así retornar espacios en hospitales regionales y clínicas del país. Nosotros tenemos un crecimiento progresivo, estamos dotando de camas o abriendo camas acorde a la necesidad o la demanda. Hoy por hoy tenemos ya la utilización de un 69% de las camas de la torre y estamos trabajando con herramientas técnicas para la ampliación. Los servicios normales del hospital todavía están un poco afectados, pero se está normalizando en la medida del posible porque tenemos que estar atendiendo en conjunto con el SEACO también y el psiquiátrico, cada uno con su nivel de atención, atender al paciente con COVID. Por otro lado, de cara a estos cambios, el Dr. Wong también pide a la población atender los llamados de las autoridades de salud y presentarse solo a centros médicos cuando sean convocados. Hacer un llamado de que justamente no asistir al centro de salud si realmente no lo considera necesario, solamente porque ahora yo quisiera una consulta más presencial que una consulta virtual. Pero sí se llama, ya es una consulta muy programada de que justamente se han tomado todas las medidas para que el día que justamente vaya a ser atendido este paciente, entonces estas medidas estén presentes, evitando fundamentalmente las aglomeraciones, respetando los aforos permitidos y por supuesto siguiendo las medidas. Insisten que si son llamados a una cita presencial es importante que no pierda este espacio, pero afirman que se mantendrá cierta virtualidad para proteger a la población de riesgo. Cerca de 3.000 niños de todo el país no han recibido su esquema de vacunación completo. Autoridades de salud hacen un llamado para que padres de familia revisen los libros de vacunación y lleven a estos menores a inmunizarse. Mucho hemos hablado en las últimas semanas sobre la vacunación contra la COVID-19. No obstante, el tema de las inmunizaciones va más allá. Por ejemplo, se mantiene la vacunación de niños pequeños para protegerlos de enfermedades como sarampión, polio, tétanos, difteria y otras enfermedades. En nuestro país, según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, la cobertura se ha mantenido en 95%, números positivos más no totales. Según Elvis Delgado de la Subárea de Vigilancia Epidemiológica de la Caja, a pesar de la pandemia se mantuvo la vacunación a un buen ritmo. La afectación se dio en los atrasos en la llegada de la vacuna pentavalente por 3 meses, pero este problema ya fue resuelto. No obstante, a pesar de los esfuerzos de salud, aún existen 3.000 niños en nuestro país que no han recibido su esquema completo. El impacto de la pandemia como tal, pues ha sido mínimo, ¿verdad? En el tema de vacunación en niños ha sido mínimo, pero que nos falta todavía hacer como ese esfuercito para alcanzar las coberturas ideales, ¿verdad? Para tener un país libre de prácticamente enfermedades que sabemos que el 95% es lo que nos garantiza a nosotros prácticamente como país tener el país fuera el sarampión, fuera neumococo, fuera tétanos, fuera todo, ¿verdad? Delgado insiste a los padres de familia que revisen el libro de vacunación para verificar que al menor no le hace falta ninguna de estas inmunizaciones. Al insistir en el recordatorio de esos padres que revisen el esquema de vacunación de sus niños, si le falta la dosis es el momento, tomando en cuenta con todas las medidas sanitarias, ¿verdad? Lavado de manos, mascarilla, distanciamiento,
acercarse al centro de salud que le corresponde a ese niño y llevarlo a vacunar para ponerlo, como le llamamos, la puesta al día, ¿verdad?, de su esquema de vacunas. El funcionario señala que aunque aún falta cierta población de atender, los números de Costa Rica son muy superiores a los de la región. La parte positiva de todo esto es que nosotros, a diferencia de otros países, inclusive a nivel centroamericano, lo voy a decir con nombres, El Salvador, Guatemala, el mismo Honduras, que tienen coberturas en este momento de 70% de su esquema de vacunación en niños. Eso todavía es mucho más alarmante. Si nosotros tuviéramos 70%, créame que estuviéramos haciendo, bueno, no sé, campañas, jornadas, alguna estrategia, pues agregado a la vacunación de COVID, ¿verdad?, con nuestro mismo personal, llevando eso a qué sé yo, a inclusive casa a casa, un seguimiento, una cosa así. Datos preliminares de la Organización Mundial de la Salud del primer cuatrimestre del 2020 apuntaron a una disminución sustancial del número de niños que completan las 3 dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y tosferina, preocupando a especialistas regionales. Este año, la Organización Panamericana de la Salud emitió un reporte especial de la isla La Española que incluye Haití y República Dominicana, donde se documentaron el deceso de 6 casos de difteria en Haití, uno de ellos falleció, y 5 casos de difteria en niños menores de 12 años en República Dominicana, de los cuales todos fallecieron. Estos datos son realmente alarmantes, más allá de que estemos viendo, ¿no?, un importante número de niños afectados, considerando que la difteria es una enfermedad totalmente prevenible a través de la vacunación, sino también que nos hace alertarnos sobre los peligros inminentes en esas caídas de vacunación de cobertura. El llamado de ambos es crear conciencia y que los padres o cuidadores puedan actualizar el esquema de inmunización de sus hijos, ya sea para regresar a clases o para cuidarse en casa de enfermedades que son prevenibles gracias a las vacunas. Para esta Semana Mayor, el ICT y el Ministerio de Cultura prepararon 6 guías turísticas culturales. El fin es que los visitantes descubran las maravillas que ofrece a lo largo y ancho de nuestro país los diversos lugares. Para esta Semana Santa, el Instituto Costarricense de Turismo y el Ministerio de Cultura prepararon 6 ofertas turísticas, culturales y naturales de nuestro país. La idea es que los turistas nacionales y foráneos se deleiten con la gastronomía y el patrimonio histórico arquitectónico de Sarapiquí, Tamarindo, Nicoya, Santa Cruz, Golfo, Puerto Jiménez, Turrialba, Jiménez, Los Santos y Monteverde, dijo el ministro de Turismo. Con estas guías es más atractivo recorrer y redescubrir los encantos naturales, los detalles históricos y las manifestaciones culturales, además de todas las actividades disponibles para el turista en esas hermosas regiones. Sin duda, ese elemento cultural mejora significativamente la experiencia turística. Las manifestaciones culturales propias de las regiones son maravillosas y muestran la esencia de los costarricenses, lo cual nos diferencia con el mundo. Entre tanto, la ministra de Cultura es del criterio de que la Semana Santa es una ventana que nos dará la oportunidad de acercarnos a la riqueza cultural. Hemos puesto a disposición de todos y todas ustedes estas guías turísticas que se enfocan por primera vez en los elementos culturales. Ellos son parte de nuestro patrimonio inmaterial y material, de ese bosque diverso del ser costarricense, de nuestras identidades regionales y locales que nuestras y nuestros artistas, gestores, cultores y portadores mantienen vivo. Las guías ofrecen un mapa turístico y cultural de cada zona, actividades turísticas, información de hoteles, restaurantes, agencias de viajes y guías turísticos certificados por la entidad. Además, proporciona recomendaciones para el viajero, la agenda cultural y recreativa del año, las rutas de acceso a la artesanía, las actividades culturales, turismo rural comunitario, entre otros. El operativo de Semana Santa inicia este miércoles 24 de marzo y se extiende hasta el domingo 4 de abril. Más de 2.000 policías, 700 cruzrojistas y 400 policías de tránsito serán parte del despliegue durante estos días. El operativo de los cuerpos de rescate y seguridad para la Semana Santa inicia desde este miércoles 24 de marzo. Serán más de 2.000 policías de la fuerza pública dedicados a diferentes labores que conlleva el resguardo de las personas que viajan a vacacionar, como también de quienes se quedan en el área metropolitana.
La Semana Santa es del lunes 29 de marzo al domingo 3 de abril. Bueno, hay dos zonas que son prioridades, que es el Pacífico y el Pacífico Central, el Pacífico Norte y la zona del Caribe, que ha tenido en los últimos meses un aumento en la visita de turistas nacionales. Pero también estamos contemplando dentro de la operación algunos otros lugares de alta visitación como La Fortuna o parques nacionales donde la gente acostumbra a hacer actividades de montaña, porque en coordinación con Cruz Roja hemos visto alguna alerta también que se deriva del incremento de personas que se extravían o que tienen problemas y que después tenemos que entrar con patrullas de rescate a buscarlos. En el caso de la Cruz Roja, el operativo inicia el sábado 20 de marzo hasta el domingo 3 de abril. Más de 300 miembros de la Benemérita participarán en los puestos en carretera o en las zonas de vacaciones. A esto se suma la cantidad de cruzrojistas en las bases en todo el país. Bueno, vamos a estar divididos en diferentes periodos durante toda la Semana Santa. Eso significa que por periodo operacional vamos a tener aproximadamente entre 450, 400 cruzrojistas dependiendo de la ubicación. Específicamente para lo que son los puestos de atención tanto de carretera como de playas, estimamos cerca de 300 que van a estar propiamente en esto, más el resto del personal que va a estar en nuestras bases porque el servicio se va a mantener. Entonces eso va a hacer que aumente considerablemente la cantidad de personal por turno de trabajo que vamos a tener. Por su parte, la Policía de Tránsito destinará más de 300 miembros para controlar el flujo vehicular en los principales hechos delictivos, como conducción bajo los efectos del alcohol o conducción temeraria, entre otros. En este caso vamos a tener más de 450 oficiales de tránsito dedicados a los operativos dentro de lo que es el plan de Semana Santa. Es importante destacar que tenemos otro recurso que también va a estar en la labor ordinaria, pero hacemos un trabajo mixto, de ahí que los más de 450 oficiales estarán atendiendo temas de controles de alcohol, controles de velocidad, verificación de que los vehículos no anden sobrecargados. A su vez es importante verificación de los documentos, licencia de conducir, derecho de circulación al día, la revisión técnica del automotor y que se encuentra también en buenas condiciones como es el estado de las luces del automotor. En el 911 reciben en promedio durante la Semana Santa 27,000 reportes de incidentes, un 10% más que cualquier semana. Entre estos hechos atienden principalmente por emergencias que requiere personal policial y accidentes de tránsito. Vamos a hacer una breve pausa comercial y ya regresamos con más información. Sálgase de la fila del banco. Realice de forma fácil y segura sus transferencias, depósitos, retiros y más, ahorrando tiempo. Haga sus trámites desde cualquier lugar ingresando a bancobcr.com o a la app BCR Móvil. En el barrio, visitando los puntos Tucán o afuera del banco en los cajeros automáticos multifuncionales. Conozca cómo hacerlo con nuestros tutoriales en bancobcr.com. Somos el Banco de Costa Rica. Un programa que nos muestra nuestra fauna, problemas étnicos y humanos, con una calidad muy grande. Documentales UNED. Los miércoles a las 9:30 de la noche, con repetición los sábados a las 7 de la mañana y 4:30 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Un niño es recogido y criado por unos frailes. Lo encontré afuera, lo cogí y empezó a llorar. El pequeño, travieso y aventurero, de pronto logra comunicarse con una imagen de Cristo. ¿No podías bajar tú y comértelo aquí? No te doy miedo. Eres un buen niño y yo te doy las gracias. Marcelino Pan y Vino. Sueña, Marcelino. El jueves 1 de abril a las 11 de la mañana y el domingo 4 a las 2 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con más información y de inmediato vamos al campo deportivo. Los compromisos de las selecciones nacionales dejaron a alajuelense con solo la mitad de su planilla para preparar los compromisos ante San Carlos y Herediano que se disputarán la próxima semana.
Los amistosos de la tricolor trajeron buenas noticias para la mayoría de equipos, ya que, gracias a ellos, tienen más tiempo para preparar los compromisos de las próximas 2 jornadas. No obstante, para el campeón nacional la historia es distinta. Alajuelense pierde a 5 futbolistas, 4 que defenderán la camiseta de Costa Rica y 1 la de Honduras. Esto, sumado a los 7 que están en México con la sub-23, deja a los manudos con pocas piezas para armar los juegos ante San Carlos del 31 de marzo y frente a Herediano del 2 de abril. El técnico Andrés Carevic cuenta en los entrenamientos con apenas la mitad de su planilla, 12 jugadores, 2 porteros, 5 defensas, 4 volantes y 1 delantero. De ellos, solo 3 forman parte de la alineación titular. Por eso, tuvo que sumar a jugadores de ligas menores para poder completar las prácticas. Entonces, prácticamente va a ser muy complicado estos 10 días para trabajar, pero bueno, trataremos de diseñar ejercicios, diseñar en la parte del día a día de trabajo para mantenernos a ritmo, a pesar de tener tan pocos jugadores, y insertar algunos chicos seguramente de la U20, la U17 para completar los trabajos. Ante los guapileños y Limón FC no tuvo los 7 de la selección preolímpica, quienes podrían incorporarse a los entrenamientos este fin de semana, cuando regresen del fracaso de la sub-23 en México. Aún deberán jugar este miércoles ante República Dominicana. Alajuelense visitará a San Carlos el miércoles 31 de marzo. Ese día tendrá la ausencia de Leonel Moreira, Brian Ruiz, Johan Menegas y Barlon Sequeira, quienes están en Europa con la tricolor, que disputará 2 amistosos ante Bosnia-Herzegovina y México. Sí podría contar con Alex López, ya que los compromisos de Honduras ante Bielorrusia y Grecia serán el 24 y el 28 de marzo respectivamente, pero dependerá de cuándo llegue al país. La tricolor regresará a Costa Rica el 1 de abril y el día siguiente Alajuelense recibirá a Herediano, por lo que los 4 seleccionados podrían estar a disposición de Carevic. Luego de cosechar 2 empates al hilo, los duelos ante norteños y florenses serán muy importantes para la liga. Con 2 victorias, estarían muy cerca de sellar su clasificación a las semifinales. Saprissa promedia esta temporada apenas 1.5 goles por juegos, y aunque se señalaba el estilo de su ex técnico Walter Centeno como improductivo, la mayoría de goles morados de esta temporada fueron con el Paté en el banquillo. Los goles en el Saprissa escasean. Con la llegada de Meyers al banquillo se preveía un equipo más directo en su juego, un esquema en donde los jugadores tocaran menos el balón e incluso tuvieran menos posesión, de mayor fluidez y de desplazamiento rápido al arco. Con Centeno era lo contrario, pero paradójicamente fue con el Paté con quien Saprissa gritó más goles esta temporada y en menos partidos. Mientras con Centeno hubo 13 goles en 6 juegos, con Roy se gritaron hasta ahora 9 en 8 cotejos. Razones puede haber varias, pero quizás la poca eficacia de los jugadores y la facilidad de improvisar dentro del campo son algunas de ellas. Es algo mental, a pesar de la madurez de los futbolistas, pero con esos cambios de técnico, con la idea que traía Walter, como vos decís, como era más productivo en cuanto a los goles, viene otro técnico, hay otro cambio, hay otra idea, empezó bien, pero como que se fue desinflando poco a poco. También me parece que el estudio que hacen los equipos al enfrentar con el Deportivo Saprissa ha hecho de que ellos se minimicen su volumen de juego del equipo morado y no tengan la capacidad necesaria para contrarrestar eso. O sea, es una lectura de juego también. Es algo mental que todos los equipos en el mundo, me imagino que se da esa racha negativa. Pero sí es preocupante por Saprissa porque el juego no es vistoso, el juego no es productivo. El cambio que hace la directiva me parece que se equivoca porque el problema no estaba ahí. Saprissa promedió con Centeno poco más de 2 goles por partido, con Meyers poco más de 1 por juego, para un promedio total de 1.5 goles por juego. El Saprissa de Meyers solo hizo más de 1 gol en un partido, mientras que el de Centeno lo consiguió en 4 ocasiones. Si por estos datos nos basamos, diríamos que el frío no estaba en las cobijas. Debido a los juegos de la selección, el campeonato nacional no tendrá fecha este fin de semana, razón por la cual entre el domingo anterior y el próximo martes, cuando regrese el fútbol, habrá un parón de 10 días. Este sería beneficioso para que los equipos, tanto los que van bien como los que van mal, puedan replantear ideas con tiempo. El campeonato nacional llegó hasta la fecha 14 con un ritmo frenético, jugándose prácticamente todos los días de la semana a fin de cumplir el calendario dentro de lo estipulado, de modo tal
de no sufrir contratiempos por lo ajetreado de la agenda de los equipos y de la misma selección. Pero será por este último motivo que ahora habrá fútbol hasta la próxima semana. Un parón de 10 días entre un juego y otro que para algunos equipos podría servir para replantear ideas, para otros no tanto por el ritmo que traían de competencia. Un análisis de cómo han trabajado, cuáles son las falencias que han mostrado, ¿verdad? Sus próximos rivales. Que es como un momento para trabajar más la parte estratégica, ¿verdad? La diferencia entre estrategia y táctica es que la táctica vos trabajas elementos en el campo para tu próximo rival, quién es, cuáles son sus defectos, cuáles son sus cualidades, etcétera. La estrategia es tu esencia, ¿verdad? Ya tu juego, cómo quieres jugar, y creo que este lapso es para trabajar eso, ¿verdad? ¿Qué falencias ha tenido tu parte defensiva? ¿Cómo puedes mejorar la parte ofensiva? El balón parado, ya un análisis primero, una evaluación, una autocrítica, y a partir de ahí trabajar. El fútbol volverá el martes 30 con 3 juegos: Limón Cartaginés, Pérez Celedón Grecia y Herediano Jicaral, mientras que el día miércoles se medirán Santos contra Sporting, San Carlos Alajuelense y Saprissa ante Guadalupe. Un incendio mata a al menos 15 personas, deja más de 20.000 desplazados, 500 heridos y cerca de 400 desaparecidos en un campamento de refugiados al sur de Bangladesh. Un incendio mata al menos a 15 personas, deja más de 20.000 desplazados, 500 heridos y cerca de 400 desaparecidos en un campamento de refugiados rohingya al sur de Bangladesh. El incendio en el campamento de Balukhali, en el distrito de Cox's Bazar, empezó a última hora de la tarde del día 22 y se extendió rápidamente, destruyendo a su paso cientos de refugios. Según el gobierno, al menos 4 unidades de bomberos luchan contra las llamas que se extienden con rapidez. Desde que llegamos aquí estamos intentando apagar el fuego. Luchamos contra las numerosas bombonas de gas, de cocina, etc. Y tratamos de superar ese problema para poder combatir el fuego. Bangladesh ha acogido a más de 1 millón de musulmanes rohingya, la mayoría de los cuales huyeron de Myanmar en 2017 tras la persecución que sufrieron por parte del ejército del país. Un hecho que desde Naciones Unidas consideraron un intento de genocidio. Una acusación que las autoridades de Myanmar rechazan. El regulador sanitario de Estados Unidos expresó su preocupación de que AstraZeneca haya incluido datos desactualizados en sus ensayos clínicos en ese país de su vacuna contra la COVID-19, lo que renueva las dudas sobre la eficacia y seguridad de ese fármaco. AstraZeneca otra vez en aprietos. El regulador sanitario de Estados Unidos expresó el martes su preocupación de que el laboratorio sueco-británico haya incluido datos desactualizados en los ensayos clínicos en ese país de su vacuna contra el coronavirus, lo que puede haber dado lugar a una estimación incompleta de su eficacia. La farmacéutica explicó en un comunicado que utilizó datos anteriores al 17 de febrero y mostró su disposición para entregar en 48 horas un análisis con los datos de eficacia más actualizados posible. AstraZeneca dijo el lunes que ensayos en más de 32.000 personas en territorio estadounidense mostraron que la vacuna es eficaz en un 79% para prevenir los casos sintomáticos en la población y en 100% para evitar las formas severas de la enfermedad y las hospitalizaciones. También garantizó que su producto no aumenta el riesgo de coágulos en la sangre. Esta vacuna es más barata y fácil de almacenar que otras, pero varios países suspendieron temporalmente la semana pasada la vacunación con este fármaco debido a los casos aislados de coágulos sanguíneos registrados en algunas personas que la habían recibido. La Agencia Europea de Medicamentos la consideró segura y eficaz, y el fármaco volvió a ser administrado en varios países. Pero la desconfianza continúa y una encuesta de la firma YouGov mostró que una mayoría de consultados en los principales países europeos dudan que la vacuna sea segura.
Italia es uno de los países que más ha sufrido este último año por la COVID-19. Hasta el momento, 105.328 personas han perdido la vida y la pandemia ha arrastrado al país a una terrible crisis económica. Ahora se quiere hacer justicia con los sanitarios que luchan y han luchado en primera línea contra el virus, nominándolos al Premio Nobel de la Paz 2021. Italia es uno de los países que más ha sufrido este último año por la COVID-19. Más de 105.000 personas han perdido la vida y la pandemia ha arrastrado al país a una terrible crisis económica. Ahora se quiere hacer justicia con los sanitarios que luchan y han luchado en primera línea contra el virus, nominándolos al Premio Nobel de la Paz 2021. Queríamos honrar la abnegación y el espíritu de sacrificio demostrado por los trabajadores que lucharon contra la pandemia para salvar vidas humanas. La nominación es para todos los italianos que hicieron un milagro. Al principio muchos pensaron que era una lucha imposible. Sin tiempo para prepararse, con pocos recursos materiales y humanos, solo podían contar con su experiencia y su talento. El recuerdo de aquellos primeros días de pandemia es especialmente emotivo para los médicos que lo vivieron en primera persona. Uno de ellos es el profesor Cavanna, jefe de oncología del Hospital Piacenza. Conozco infermieri que han dormido en hospitales. Conozco a enfermeras que han dormido en el hospital durante semanas, médicos que están en el hospital porque no quieren llevar el virus a casa, personas que han mandado lejos a sus familias, otras cuyas vidas han dado un vuelco, pero simplemente siguieron adelante. Veramente cambiata la vita personale, però questo senza farlo pesare. Al ver que la sala de urgencias se llenaba, el profesor Cavanna tomó la decisión de tratar a cada paciente en casa mientras sus síntomas todavía eran leves. Terminó visitando a más de 300 pacientes. Hoy recuerda lo difícil que fue. Cuando volví a casa tenía una lista de pacientes que se suponía visitaría el día siguiente, con un sentimiento de incertidumbre. Pensaba, espero estar en forma mañana y poder seguir trabajando. Ver a mis pacientes mejorar era un estímulo. Pacienti que miglioravano era un estímulo. El hecho de que la nominación al Nobel de la Paz incluya a todos los trabajadores sanitarios de Italia lanza un mensaje importante según sus promotores. Quiere englobar a todos quienes han participado en la misma lucha en todo el mundo. Campo Hermoso es uno de los 2 municipios de Colombia en los que no se ha dado ni un solo caso de COVID-19. Rodeado de montañas, este pueblo de 3.000 habitantes, situado a unos 190 kilómetros al noreste de Bogotá, está protegido por un muro natural y por otro invisible erigido con los ladrillos de la disciplina. Todos respetan escrupulosamente las medidas sanitarias y de distanciamiento social. Campo Hermoso es uno de los 2 municipios de Colombia en los que no se ha dado ni un solo caso de COVID-19. Rodeado de montañas, este pueblo de 3.000 habitantes, situado a unos 190 kilómetros al noreste de Bogotá, está protegido por un muro natural y por otro invisible erigido con los ladrillos de la disciplina. Todos respetan escrupulosamente las medidas sanitarias y de distanciamiento social. Jaime Rodríguez es su alcalde. Una de las estrategias en medio de la pandemia fue rápidamente salir a informar, como les comentaba, a través de la emisora. Tiempo después entregamos más de 1.000 radios en las zonas rurales para tener informados a nuestros campesinos. Una información que también se da por megafonía, que recuerdan los tenderos a los clientes, los policías a los ciudadanos, los maestros a los alumnos, el cura a los feligreses, y todos parecen escuchar. Y nos sentimos contentos, nos sentimos orgullosos porque de una u otra manera todos hemos aportado nuestro granito de arena. Frente a quienes afirman que es relativamente normal que la pandemia pase de largo en un pequeño pueblo poco frecuentado por forasteros,
Campohermoso replica que Colombia tiene 50 millones de habitantes y más de 1.100 municipios, muchos de los cuales están en su misma situación, y que incluso poblaciones selváticas donde no hay carreteras ni visitantes se han visto golpeadas, algunas de forma feroz, por el coronavirus. Vamos a hacer otra pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en Costa Rica Noticias. En Cine en Cortos, este jueves 25 de marzo a las 9 de la noche, veremos 3 cortos de la serie Secuelas de la Pandemia, que reflejan la oscuridad. Me gustaría preguntarle por su dolor, pero tengo la respuesta. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica se prepara para la Semana Santa y 13, Costa Rica Televisión también. Es por eso que le ofrecemos lo mejor de nuestra programación. Del 29 de marzo al 4 de abril, películas, documentales, transmisiones especiales, dedicadas a nuestra Semana Mayor. No se la pierda. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Buenos días, bienvenidos a este resumen de Costa Rica Noticias de este miércoles 24 de marzo. Yo soy la periodista Elki Méndez y estaré con ustedes en esta hora y 30 de programación, llevándoles el detalle de todo el acontecer nacional e internacional y deportivo, por supuesto, en las últimas 24 horas. Recordarles, por supuesto, que usted nos puede seguir en Facebook en Cinar Costa Rica Noticias y en Twitter en @CinarNoticias. Vamos de inmediato a nuestros titulares. El Cuerpo de Bomberos ha atendido más de 5.000 incendios en vegetación durante este año, mientras que los bomberos forestales del SINAC contabilizan 6 incendios atendidos dentro de áreas protegidas. Cerca de 3.000 niños de todo el país no han recibido su esquema de vacunación completo. Operativo de Semana Santa inicia este miércoles 24 de marzo y se extiende hasta el domingo 3 de abril. Más de 2.000 policías, 700 cruzrojistas y 400 policías de tránsito serán parte del despliegue durante estos días. Un incendio mata al menos 15 personas, deja más de 20.000 desplazados, 500 heridos y cerca de 400 desaparecidos en un campamento de refugiados al sur de Bangladesh. El Cuerpo de Bomberos ha atendido más de 5.000 incendios en vegetación durante este año, mientras que los bomberos forestales del SINAC contabilizan 6 incendios atendidos dentro de áreas protegidas. Este es el incendio forestal que el Cuerpo de Bomberos controlar en Pavones, en Andayure de Guanacaste. El siniestro ha consumido alrededor de 20 hectáreas, afectando en su mayoría bosque secundario. Este es el 8º incendio forestal que el Cuerpo de Bomberos atiende en el año 2021. Sin embargo, en lo que va del año, Bomberos ha atendido más de 5.000 incendios en vegetación. Sí, en este momento estamos manejando un incendio en San Pedro de Andayure, son 55 hectáreas. Estamos trabajando con alrededor de 20 bomberos. Si bien es cierto, ayer tuvimos una lluvia, esto no fue suficiente para que se extinguieran. Este tema de los incendios forestales durante este año ha afectado principalmente la provincia de Guanacaste, ahí donde se han concentrado. Afortunadamente la zona sur y el Pacífico Central no ha sido tan fuerte el efecto de los incendios forestales. Por su parte, los bomberos forestales del Programa de Manejo del Fuego del SINAC contabilizan 6 incendios atendidos dentro de áreas silvestres protegidas, siendo el ocurrido en el área de conservación Guanacaste el 4 y 5 de marzo el más grande. Este incendio arrasó con 700 hectáreas aproximadamente, ya que aún están contabilizando el área afectada del Parque Nacional Guanacaste. También se han presentado incendios en Barra Honda, Playa Hermosa, Cerro La Cruz y actualmente se atiende uno en Caño Negro. La temporada continúa de incendios forestales, en el caso nuestro quizás en las últimas zonas
hasta el mes de mayo. Actualmente se atiende un incendio en el refugio Caño Negro. Empezó una finca fuera, ya ingresó al refugio ayer en horas de la tarde, hoy continúa el personal. Aún pues se desconoce el número de hectáreas afectadas, aquí lo complicado es el tipo de ecosistema, que es área de humedal. Entonces continuamos con atención. Marzo y abril son los meses más severos en cuanto a los incendios forestales. En todo el año 2020 se quemaron 1.371 hectáreas de terrenos protegidos en 67 incendios. La ARECEP propone una rebaja en las tarifas de los autobuses de 5 a 240 colones para los próximos meses. Los empresarios autobuseros aseguraron que la rebaja de un 2,65% sería un duro golpe para el sector. Entre 5 y 240 colones podría ser la reducción de las tarifas de autobuses que tramita la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ARECEP, según informó la oficina de prensa de esta entidad. Ante esta situación, los ajustes de las 3.817 líneas que existen a nivel nacional quedarían de la siguiente manera. No tendrán ajuste 124 líneas. 3.294 tarifas tendrán una rebaja entre los 5 y los 40 colones. 248 bajarán entre 45 y 80 colones. 69 tendrán una disminución entre 85 y 120 colones. Asimismo, 49 se reducirían entre 125 y 160 colones. 18 disminuirán entre 165 y 200 colones y finalmente 15 tarifas bajarán entre 205 y 240 colones. Según la ARECEP, consideraron el 75% de los costos operativos, es decir, el precio de los combustibles, el salario, además de los costos administrativos y operativos, datos que corresponden a julio y diciembre del año pasado y no contempla los cambios de este 2021 hasta que se active la del primer semestre del año en curso. Entre tanto, la directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportes, Silvia Bolaños, aseguró que el ajuste de un 2,65% en las tarifas podría traer más problemas al sector. Bolaños aprovechó para recordar que el año anterior la ARECEP suspendió las audiencias de los ajustes tarifarios. Sin embargo, recordemos que el año anterior la autoridad reguladora suspendió todos los ajustes tarifarios, todas las audiencias y por lo tanto el primer ajuste que correspondía para el sector en el mes de enero se nos otorgó hasta diciembre. Es decir, en este momento tenemos aproximadamente 3 meses de estar percibiendo ese ajuste y realmente una rebaja de un 2,65 en las tarifas es un golpe sensible, sobre todo para un sector que es el segundo sector más afectado según datos del Banco Central. La audiencia pública virtual se realizará el próximo 6 de abril, según informó la ARECEP. El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, LANAME, identificó fallas y deterioros en la pintura, la señalización y las captaluces y en el pavimento del paso a desnivel en las garantías sociales que se inauguró un año atrás. Estas deficiencias las dio a conocer LANAME en un informe de auditoría técnica. La garantía de esta obra se vence el próximo 30 de marzo. Apenas un año después de que se inauguró el paso a desnivel en la rotonda de las garantías sociales, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, LANAME, identificó una serie de fallas y deterioros en la obra a partir de un informe de auditoría técnica. LANAME encontró deterioros prematuros como el desprendimiento del vinil retroreflectivo en captaluces, resquebrajamiento, desprendimientos y decoloración de la pintura en pasos peatonales. En cuanto a la pintura termoplástica, típicamente cuenta con una vida útil aproximada de 3 años y las deficiencias identificadas fueron solventadas en su mayoría por el contratista. En cuanto a la demarcación de los cruces peatonales, el material utilizado no es termoplástico, ya que este presenta un comportamiento de baja resistencia al deslizamiento. Asumimos, se utilizó pintura a base solvente, que típicamente presenta una vida útil de 6 meses hasta 1 año. También se identificaron secciones de las rampas del proyecto con un riesgo potencial de que la estructura de pavimento tenga una capacidad menor a la requerida para satisfacer las cargas de tránsito. También se detectó que el proceso constructivo de los sistemas de contención vehicular no garantiza un adecuado desempeño durante la operación del proyecto. Ante esto consideramos y se le hizo saber a la administración oportunamente
que no es el desempeño esperado para este tipo de proyectos de obra nueva. Y también en el caso de la demarcación horizontal y los captaluces, la administración respondió que esto se le ha comunicado a UNOPS y al contratista, a lo cual el contratista ha hecho varias demarcaciones después de que se ha puesto en operación el proyecto. Sin embargo, la pintura sigue presentando deterioros, lo cual consideramos que no es lo conveniente para un proyecto que tiene un periodo de operación realmente corto. La UNOPS, una de las encargadas de la ejecución del proyecto, respondió a estos señalamientos que los deterioros identificados en la demarcación estaban en proceso de revisión o que se sustituirán los captaluces desprendidos o con defectos. La construcción del paso de nivel de las garantías sociales inició en enero del 2019 y se inauguró en marzo del 2020. La inversión fue de $17.6 millones y los encargados de la ejecución de las obras fueron el Consejo Nacional de Vialidad, la empresa MECO y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS. De acuerdo con la NAME, el contratista realizará una revisión antes de que se venza la garantía del proyecto el próximo 30 de marzo. Durante la semana anterior se ejecutó un cierre parcial de carriles debido a la corrección de un problema de infiltración de agua. La Caja Costarricense de Seguro Social mantiene un total de 195 camas de cuidados intensivos para pacientes con COVID-19. En el peor momento de la pandemia, la entidad llegó a tener 359 camas UCI. Sin embargo, tras la disminución de casos en el país, se han reconvertido los espacios para otras especialidades. La reconversión de los servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social ha venido ocurriendo de cara a la disminución de casos de COVID-19 en el país. Las camas de cuidados intensivos son un claro ejemplo de esto. Según Roy Wong, epidemiólogo de la entidad, ha habido una reducción de un 45% de esos espacios para habilitarlos a otras especialidades. El médico señala que a la fecha se mantienen 195 camas para cuidados intensivos COVID-19 de las 359 que llegaron a existir en el país. A pesar de no tener 190 pacientes en UCI para COVID, podemos ver de que el plan contempla un margen de seguridad. ¿Y qué es este margen de seguridad? Porque sabemos de que este es un virus tan cambiante, un virus con enorme transmisibilidad y que rápidamente nos puede llevar a cambiar el escenario. Entonces tenemos este margen de seguridad que justamente no son utilizadas, son destinadas para pacientes COVID, a pesar de que en este momento no hay un paciente COVID en esa cama, pero justamente es para contemplar ese margen de seguridad. El médico indica que la caja está en la capacidad de retornar en cualquier momento para atender un aumento de casos de coronavirus en Costa Rica. En este momento tenemos un escenario que realmente podemos decir en favor y en contra. Es decir, en este momento la infraestructura ya fue creada y el equipamiento ya fue dotado. Es de la enorme virtud que en este momento tenemos en relación al escenario que vivíamos la semana pasada, el año pasado, perdón. Entonces, eso es algo sumamente importante y entonces aquí el plan está contemplado en que es desocupar las camas en la medida de lo posible, por supuesto, sin poner a riesgo a los pacientes que están siendo atendidos, pero desocupar las camas para poder entonces reconvertirlas ahora otra vez a la atención de COVID. Precisamente la idea es que sea el SEACO y el Hospital Calderón Guardia los centros encargados de atender todos los casos de SARS-CoV-2 en el país y así retornar espacios en hospitales regionales y clínicas del país. Nosotros tenemos un crecimiento progresivo, estamos dotando de camas o abriendo camas acorde a la necesidad o la demanda. Hoy por hoy tenemos ya la utilización de un 69% de las camas de la torre y estamos trabajando con herramientas técnicas para la ampliación. Los servicios normales del hospital todavía están un poco afectados, pero se está normalizando en la medida del posible porque tenemos que estar atendiendo en conjunto con el SEACO también y el psiquiátrico, cada uno con su nivel de atención, atender al paciente con COVID. Por otro lado, de cara a estos cambios, el Dr. Wong también pide a la población atender los llamados de las autoridades de salud y presentarse solo a centros médicos cuando sean convocados. Hacer un llamado de que justamente no asistir al centro de salud si realmente no lo considera necesario, solamente porque ahora yo quisiera una consulta más presencial que una consulta virtual.
pero sí se llama, ya es una consulta muy programada de que justamente se han tomado todas las medidas para que el día que justamente vaya a ser atendido este paciente, entonces esas medidas estén presentes, evitando fundamentalmente las aglomeraciones, respetando los aforos permitidos y por supuesto siguiendo las medidas. Insisten que si son llamados a una cita presencial es importante que no pierda este espacio, pero afirman que se mantendrá cierta virtualidad para proteger a la población de riesgo. Cerca de 3.000 niños de todo el país no han recibido su esquema de vacunación completo. Autoridades de salud hacen un llamado para que padres de familia revisen los libros de vacunación y lleven a estos menores a inmunizarse. Mucho hemos hablado en las últimas semanas sobre la vacunación contra la COVID-19. No obstante, el tema de las inmunizaciones va más allá. Por ejemplo, se mantiene la vacunación de niños pequeños para protegerlos de enfermedades como sarampión, polio, tétanos, difteria y otras enfermedades. En nuestro país, según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, la cobertura se ha mantenido en 95%, números positivos más no totales. Según Elvis Delgado de la Subárea de Vigilancia Epidemiológica de la Caja, a pesar de la pandemia se mantuvo la vacunación a un buen ritmo. La afectación se dio en los atrasos en la llegada de la vacuna pentavalente por 3 meses, pero este problema ya fue resuelto. No obstante, a pesar de los esfuerzos de salud, aún existen 3.000 niños en nuestro país que no han recibido su esquema completo. El impacto de la pandemia como tal, pues ha sido mínimo, ¿verdad? En el tema de vacunación en niños ha sido mínimo, pero que nos falta todavía hacer como ese esfuercito para alcanzar las coberturas ideales, ¿verdad? Para tener un país libre de prácticamente enfermedades que sabemos que el 95% es lo que nos garantiza a nosotros prácticamente como país tener el país fuera el sarampión, fuera neumococo, fuera tétanos, fuera todo, ¿verdad? Delgado insiste a los padres de familia que revisen el libro de vacunación para verificar que al menor no le hace falta ninguna de estas inmunizaciones. Al insistir en el recordatorio de esos padres que revisen el esquema de vacunación de sus niños, si le falta la dosis es el momento, tomando en cuenta con todas las medidas sanitarias, ¿verdad? Lavado de manos, mascarilla, distanciamiento, acercarse al centro de salud que le corresponde a ese niño y llevarlo a vacunar para ponerlo, como le llamamos, la puesta al día, ¿verdad? De su esquema de vacunas. El funcionario señala que aunque aún falta cierta población de atender, los números de Costa Rica son muy superiores a los de la región. La parte positiva de todo esto es que nosotros, a diferencia de otros países, inclusive a nivel centroamericano, lo voy a decir con nombres, El Salvador, Guatemala, el mismo Honduras, que tienen coberturas en este momento de 70% de su esquema de vacunación en niños. Eso todavía es mucho más alarmante. Si nosotros tuviéramos 70%, créame que estuviéramos haciendo, bueno, no sé, campañas, jornadas, alguna estrategia, pese agregado a la vacunación de COVID, ¿verdad? Con nuestro mismo personal, llevando eso a qué sé yo, a inclusive de casa a casa, un seguimiento, una cosa así. Datos preliminares de la Organización Mundial de la Salud del primer cuatrimestre del 2020 apuntaron a una disminución sustancial del número de niños que completan las 3 dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y tosferina, preocupando a especialistas regionales. Este año la Organización Panamericana de la Salud emitió un reporte especial de la isla La Española que incluye Haití y República Dominicana, donde se documentaron el deceso de 6 casos de difteria en Haití, uno de ellos falleció, y 5 casos de difteria en niños menores de 12 años en República Dominicana, de los cuales todos fallecieron. Estos datos son realmente alarmantes, más allá de que estemos viendo, ¿no?, un importante número de niños afectados, considerando que la difteria es una enfermedad totalmente prevenible a través de la vacunación, sino también que nos hace alertarnos sobre los peligros inminentes en esas caídas de vacunación de cobertura. El llamado de ambos es crear conciencia y que los padres o cuidadores puedan actualizar el esquema de inmunización de sus hijos, ya sea para regresar a clases o para cuidarse en casa de enfermedades que son prevenibles gracias a las vacunas. Para esta Semana Mayor, el ICT y el Ministerio de Cultura prepararon 6 guías turísticas culturales. El fin es que los visitantes descubran las maravillas que ofrece a lo largo y ancho de nuestro país los diversos lugares. Para esta Semana Santa, el Instituto Costarricense de Turismo y el Ministerio de Cultura prepararon 6 ofertas turísticas, culturales y naturales de nuestro país.
La idea es que los turistas nacionales y foráneos se deleiten con la gastronomía y el patrimonio histórico arquitectónico de Sarapiquí, Tamarindo, Nicoya, Santa Cruz, Golfo, Puerto Jiménez, Turrialba, Jiménez, Los Santos y Monteverde, dijo el ministro de Turismo. Con estas guías es más atractivo recorrer y redescubrir los encantos naturales, los detalles históricos y las manifestaciones culturales, además de todas las actividades disponibles para el turista en esas hermosas regiones. Sin duda, ese elemento cultural mejora significativamente la experiencia turística. Las manifestaciones culturales propias de las regiones son maravillosas y muestran la esencia de los costarricenses, lo cual nos diferencia con el mundo. Entre tanto, la ministra de Cultura es del criterio de que la Semana Santa es una ventana que nos dará la oportunidad de acercarnos a la riqueza cultural. Hemos puesto a disposición de todos y todas ustedes estas guías turísticas que se enfocan por primera vez en los elementos culturales. Ellos son parte de nuestro patrimonio inmaterial y material, de ese bosque diverso del ser costarricense, de nuestras identidades regionales y locales que nuestras y nuestros artistas, gestores, cultores y portadores mantienen vivo. Las guías ofrecen un mapa turístico y cultural de cada zona, actividades turísticas, información de hoteles, restaurantes, agencias de viajes y guías turísticos certificados por la entidad. Además, proporciona recomendaciones para el viajero, la agenda cultural y recreativa del año, las rutas de acceso, la artesanía, las actividades culturales, turismo rural comunitario, entre otros. El operativo de Semana Santa inicia este miércoles 24 de marzo y se extiende hasta el domingo 4 de abril. Más de 2.000 policías, 700 cruzrojistas y 400 policías de tránsito serán parte del despliegue durante estos días. El operativo de los cuerpos de rescate y seguridad para la Semana Santa inicia desde este miércoles 24 de marzo. Serán más de 2.000 policías de la fuerza pública dedicados a diferentes labores que conlleva el resguardo de las personas que viajan a vacacionar, como también de quienes se quedan en el área metropolitana. La Semana Santa es del lunes 29 de marzo al domingo 3 de abril. Bueno, hay dos zonas que son prioridades, que es el Pacífico y el Pacífico Central, el Pacífico Norte y la zona del Caribe, que ha tenido en los últimos meses un aumento en la visita de turistas nacionales. Pero también estamos contemplando dentro de la operación algunos otros lugares de alta visitación como La Fortuna o parques nacionales donde la gente acostumbra a hacer actividades de montaña, porque en coordinación con Cruz Roja hemos visto alguna alerta también que se deriva del incremento de personas que se extravían o que tienen problemas y que después tenemos que entrar con patrullas de rescate a buscarlos. En el caso de la Cruz Roja, el operativo inicia el sábado 20 de marzo hasta el domingo 3 de abril. Más de 300 miembros de la Benemérita participarán en los puestos en carretera o en las zonas de vacaciones. A esto se suma la cantidad de cruzrojistas en las bases en todo el país. Bueno, vamos a estar divididos en diferentes periodos durante toda la Semana Santa. Eso significa que por periodo operacional vamos a tener aproximadamente entre 450, 400 cruzrojistas, dependiendo de la ubicación. Específicamente para lo que son los puestos de atención, tanto de carretera como de playas, estimamos cerca de 300 que van a estar propiamente en esto, más el resto del personal que va a estar en nuestras bases porque el servicio se va a mantener. Entonces eso va a hacer que aumente considerablemente la cantidad de personal por turno de trabajo que vamos a tener. Por su parte, la Policía de Tránsito destinará más de 300 miembros para controlar el flujo vehicular en los principales hechos delictivos, como conducción bajo los efectos del alcohol o conducción temeraria, entre otros. En este caso vamos a tener más de 450 oficiales de tránsito dedicados a los operativos dentro de lo que es el plan de Semana Santa. Es importante destacar que tenemos otro recurso que también va a estar en la labor ordinaria, pero hacemos un trabajo mixto, de ahí que los más de 450 oficiales estarán atendiendo temas de controles de alcohol, controles de velocidad, verificación de que los vehículos no anden sobrecargados. A su vez es importante verificación de los documentos, licencia de conducir, derecho de circulación al día, la revisión técnica del automotor y que pues, se encuentra también en buenas condiciones como es el estado de las luces del automotor. En el 911 reciben en promedio durante la Semana Santa 27,000 reportes de incidentes, un 10% más que cualquier semana.
Entre estos hechos atienden principalmente por emergencias que requiere personal policial y accidentes de tránsito. Vamos a hacer una breve pausa comercial y ya regresamos con más información. Al penetrar en el corazón de los bosques del Bajo Urubamba, es casi imposible encontrar a los grandes animales que ahí viven. Las huellas a su alrededor así lo indican. Para detectar medianos y grandes mamíferos, actualmente se colocan numerosas cámaras trampa. Las cámaras muestran los secretos mejor guardados de estos bosques. Bajo Urubamba, el bosque de los misterios. En 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Temas de salud, temas de cocina, música, hogar. Son muchas las informaciones que tenemos todos los días de 8 de la mañana y hasta las 10. A diferentes medios y en nuestros diferentes espacios ustedes pueden disfrutar de Café Nacional. Así es, te invitamos 8 de la mañana, de lunes a viernes. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica. Continuamos con más información y de inmediato vamos al campo deportivo. Los compromisos de las selecciones nacionales dejaron a Alajuelense con solo la mitad de su planilla para preparar los compromisos ante San Carlos y Herediano, que se disputarán la próxima semana. Los amistosos de la tricolor trajeron buenas noticias para la mayoría de equipos, ya que, gracias a ellos, tienen más tiempo para preparar los compromisos de las próximas 2 jornadas. No obstante, para el campeón nacional la historia es distinta. Alajuelense pierde a 5 futbolistas, 4 que defenderán la camiseta de Costa Rica y 1 la de Honduras. Esto, sumado a los 7 que están en México con la sub-23, deja a los manudos con pocas piezas para armar los juegos ante San Carlos del 31 de marzo y frente a Herediano del 2 de abril. El técnico Andrés Carevic cuenta en los entrenamientos con apenas la mitad de su planilla, 12 jugadores, 2 porteros, 5 defensas, 4 volantes y 1 delantero. De ellos, solo 3 forman parte de la alineación titular. Por eso, tuvo que sumar a jugadores de ligas menores para poder completar las prácticas. Entonces, prácticamente va a ser muy complicado estos 10 días para trabajar, pero bueno, trataremos de diseñar ejercicios, diseñar en la parte del día a día de trabajo para mantenernos a ritmo a pesar de tener tan pocos jugadores y insertar algunos chicos seguramente de la U20, la U17 para completar los trabajos. Ante los guapileños y Limón FC no tuvo los 7 de la selección preolímpica, quienes podrían incorporarse a los entrenamientos este fin de semana, cuando regresen del fracaso de la sub-23 en México. Aún deberán jugar este miércoles ante República Dominicana. Alajuelense visitará a San Carlos el miércoles 31 de marzo. Ese día tendrá la ausencia de Leonel Moreira, Brian Ruiz, Johan Menegas y Barlon Sequeira, quienes están en Europa con la tricolor, que disputará 2 amistosos ante Bosnia-Herzegovina y México. Sí podría contar con Alex López, ya que los compromisos de Honduras ante Bielorrusia y Grecia serán el 24 y el 28 de marzo respectivamente, pero dependerá de cuándo llegue al país. La tricolor regresará a Costa Rica el 1 de abril y el día siguiente Alajuelense recibirá a Herediano, por lo que los 4 seleccionados podrían estar a disposición de Carevic. Luego de cosechar 2 empates al hilo, los duelos ante norteños y florenses serán muy importantes para la liga. Con 2 victorias, estarían muy cerca de sellar su clasificación a las semifinales. Saprissa promedia esta temporada apenas 1.5 goles por juegos y aunque se señalaba el estilo de su ex técnico Walter Centeno como improductivo, la mayoría de goles morados de esta temporada fueron con el Paté en el banquillo. Los goles en el Saprissa escasean. Con la llegada de Meyers al banquillo se preveía un equipo más directo en su juego, un esquema en donde los jugadores tocaran menos el balón e incluso tuvieran menos posesión, de mayor fluidez y de desplazamiento rápido al arco. Con Centeno era lo contrario, pero paradójicamente fue con el Paté con quien Saprissa gritó más goles esta temporada y en menos partidos. Mientras con Centeno hubo 13 goles en 6 juegos, con Roy se gritaron hasta ahora 9 en 8 cotejos.
Razones puede haber varias, pero quizás la poca eficacia de los jugadores y la facilidad de improvisar dentro del campo son algunas de ellas. Es algo mental, a pesar de la madurez de los futbolistas, pero con esos cambios de técnico, con la idea que traía Walter, como vos decís, como era más productivo en cuanto a los goles, viene otro técnico, hay otro cambio, hay otra idea, empezó bien, pero como que se fue desinflando poco a poco. También me parece que el estudio que hacen los equipos al enfrentar con el Deportivo Saprissa ha hecho de que ellos minimicen su volumen de juego del equipo morado y no tengan la capacidad necesaria para contrarrestar eso. O sea, es una lectura de juego también. Es algo mental que todos los equipos en el mundo, me imagino que se da esa racha negativa. Pero sí es preocupante por Saprissa porque el juego no es vistoso, el juego no es productivo. El cambio que hace la directiva me parece que se equivoca porque el problema no estaba ahí. Saprissa promedió con Centeno poco más de 2 goles por partido, con Meyers poco más de 1 por juego, para un promedio total de 1.5 goles por juego. El Saprissa de Meyers solo hizo más de 1 gol en un partido, mientras que el de Centeno lo consiguió en 4 ocasiones. Si por estos datos nos basamos, diríamos que el frío no estaba en las cobijas. Debido a los juegos de la selección, el campeonato nacional no tendrá fecha este fin de semana, razón por la cual entre el domingo anterior y el próximo martes, cuando regrese el fútbol, habrá un parón de 10 días. Este sería beneficioso para que los equipos, tanto los que van bien como los que van mal, puedan replantear ideas con tiempo. El campeonato nacional llegó hasta la fecha 14 con un ritmo frenético, jugándose prácticamente todos los días de la semana a fin de cumplir el calendario dentro de lo estipulado, de modo tal de no sufrir contratiempos por lo ajetreado de la agenda de los equipos y de la misma selección. Pero será por este último motivo que ahora habrá fútbol hasta la próxima semana. Un parón de 10 días entre un juego y otro que para algunos equipos podría servir para replantear ideas, para otros no tanto por el ritmo que traían de competencia. Un análisis de cómo han trabajado, cuáles son las falencias que han mostrado, ¿verdad? Sus próximos rivales. Es como un momento para trabajar más la parte estratégica, ¿verdad? La diferencia entre estrategia y táctica es que la táctica vos trabajas elementos en el campo para tu próximo rival. ¿Quién es? Cuáles son sus defectos, cuáles son sus cualidades, etcétera. La estrategia es tu esencia, ¿verdad? Ya tu juego, cómo quieres jugar, y creo que este lapso es para trabajar eso, ¿verdad? ¿Qué falencias ha tenido tu parte defensiva? ¿Cómo puedes mejorar la parte ofensiva? El balón parado, ya un análisis primero, una evaluación, una autocrítica, y a partir de ahí trabajar. El fútbol volverá el martes 30 con 3 juegos: Limón Cartaginés, Pérez Celedón Grecia y Herediano Jicaral, mientras que el día miércoles se medirán Santos contra Sporting, San Carlos Alajuelense y Saprissa ante Guadalupe. Un incendio mata a al menos 15 personas, deja más de 20.000 desplazados, 500 heridos y cerca de 400 desaparecidos en un campamento de refugiados al sur de Bangladesh. Un incendio mata al menos a 15 personas, deja más de 20.000 desplazados, 500 heridos y cerca de 400 desaparecidos en un campamento de refugiados rohingya al sur de Bangladesh. El incendio en el campamento de Balukhali, en el distrito de Cox's Bazar, empezó a última hora de la tarde del día 22 y se extendió rápidamente, destruyendo a su paso cientos de refugios. Según el gobierno, al menos 4 unidades de bomberos luchan contra las llamas que se extienden con rapidez. Desde que llegamos aquí estamos intentando apagar el fuego. Luchamos contra las numerosas bombonas de gas, de cocina, etc. Y tratamos de superar ese problema para poder combatir el fuego. Bangladesh ha acogido a más de 1 millón de musulmanes rohingya, la mayoría de los cuales huyeron de Myanmar en 2017 tras la persecución que sufrieron por parte del ejército del país. Un hecho que desde Naciones Unidas consideraron un intento de genocidio. Una acusación que las autoridades de Myanmar rechazan.
El regulador sanitario de Estados Unidos expresó su preocupación de que AstraZeneca haya incluido datos desactualizados en sus ensayos clínicos en ese país de su vacuna contra la COVID-19, lo que renueva las dudas sobre la eficacia y seguridad de ese fármaco. AstraZeneca otra vez en aprietos. El regulador sanitario de Estados Unidos expresó el martes su preocupación de que el laboratorio sueco-británico haya incluido datos desactualizados en los ensayos clínicos en ese país de su vacuna contra el coronavirus, lo que puede haber dado lugar a una estimación incompleta de su eficacia. La farmacéutica explicó en un comunicado que utilizó datos anteriores al 17 de febrero y mostró su disposición para entregar en 48 horas un análisis con los datos de eficacia más actualizados posible. AstraZeneca dijo el lunes que ensayos en más de 32,000 personas en territorio estadounidense mostraron que la vacuna es eficaz en un 79% para prevenir los casos sintomáticos en la población y en 100% para evitar las formas severas de la enfermedad y las hospitalizaciones. También garantizó que su producto no aumenta el riesgo de coágulos en la sangre. Esta vacuna es más barata y fácil de almacenar que otras, pero varios países suspendieron temporalmente la semana pasada la vacunación con este fármaco debido a los casos aislados de coágulos sanguíneos registrados en algunas personas que la habían recibido. La Agencia Europea de Medicamentos la consideró segura y eficaz, y el fármaco volvió a ser administrado en varios países. Pero la desconfianza continúa y una encuesta de la firma YouGov mostró que una mayoría de consultados en los principales países europeos dudan que la vacuna sea segura. Italia es uno de los países que más ha sufrido este último año por la COVID-19. Hasta el momento, 105.328 personas han perdido la vida y la pandemia ha arrastrado al país a una terrible crisis económica. Ahora se quiere hacer justicia con los sanitarios que luchan y han luchado en primera línea contra el virus, nominándolos al Premio Nobel de la Paz 2021. Italia es uno de los países que más ha sufrido este último año por la COVID-19. Más de 105.000 personas han perdido la vida y la pandemia ha arrastrado al país a una terrible crisis económica. Ahora se quiere hacer justicia con los sanitarios que luchan y han luchado en primera línea contra el virus, nominándolos al Premio Nobel de la Paz 2021. Queríamos honrar la abnegación y el espíritu de sacrificio demostrado por los trabajadores que lucharon contra la pandemia para salvar vidas humanas. La nominación es para todos los italianos que hicieron un milagro. Al principio muchos pensaron que era una lucha imposible. Sin tiempo para prepararse, con pocos recursos materiales y humanos, solo podían contar con su experiencia y su talento. El recuerdo de aquellos primeros días de pandemia es especialmente emotivo para los médicos que lo vivieron en primera persona. Uno de ellos es el profesor Cavanna, jefe de oncología del Hospital Piacenza. Conozco enfermieri que han dormido en hospitales. Conozco a enfermeras que han dormido en el hospital durante semanas, médicos que están en el hospital porque no quieren llevar el virus a casa, personas que han mandado lejos a sus familias, otras cuyas vidas han dado un vuelco, pero simplemente siguieron adelante. Veramente cambiata la vita personale, però questo senza farlo pesare. Al ver que la sala de urgencias se llenaba, el profesor Cavanna tomó la decisión de tratar a cada paciente en casa mientras sus síntomas todavía eran leves. Terminó visitando a más de 300 pacientes. Hoy recuerda lo difícil que fue. Cuando volví a casa tenía una lista de pacientes que se suponía visitaría el día siguiente, con un sentimiento de incertidumbre. Pensaba, espero estar en forma mañana y poder seguir trabajando. Ver a mis pacientes mejorar era un estímulo. I pazienti che miglioravano era uno stimolo.
El hecho de que la nominación al Nobel de la Paz incluya a todos los trabajadores sanitarios de Italia lanza un mensaje importante según sus promotores. Quiere englobar a todos quienes han participado en la misma lucha en todo el mundo. Campo Hermoso es uno de los 2 municipios de Colombia en los que no se ha dado ni un solo caso de COVID-19. Rodeado de montañas, este pueblo de 3.000 habitantes, situado a unos 190 kilómetros al noreste de Bogotá, está protegido por un muro natural y por otro invisible erigido con los ladrillos de la disciplina. Todos respetan escrupulosamente las medidas sanitarias y de distanciamiento social. Campo Hermoso es uno de los 2 municipios de Colombia en los que no se ha dado ni un solo caso de COVID-19. Rodeado de montañas, este pueblo de 3.000 habitantes, situado a unos 190 kilómetros al noreste de Bogotá, está protegido por un muro natural y por otro invisible erigido con los ladrillos de la disciplina. Todos escrupulosamente las medidas sanitarias y de distanciamiento social. Jaime Rodríguez es su alcalde. Una de las estrategias en medio de la pandemia fue rápidamente salir a informar, como les comentaba, a través de la emisora. Tiempo después entregamos más de 1.000 radios en las zonas rurales para tener informados a nuestros campesinos. Una información que también se da por megafonía, que recuerdan los tenderos a los clientes, los policías a los ciudadanos, los maestros a los alumnos, el cura a los feligreses, y todos parecen escuchar. Y nos sentimos contentos, nos sentimos orgullosos porque de una u otra manera todos hemos aportado nuestro granito de arena. Frente a quienes afirman que es relativamente normal que la pandemia pase de largo en un pequeño pueblo poco frecuentado por forasteros, Campo Hermoso replica que Colombia tiene 50 millones de habitantes y más de 1.100 municipios, muchos de los cuales están en su misma situación, y que incluso poblaciones selváticas donde no hay carreteras ni visitantes se han visto golpeadas, algunas de forma feroz, por el coronavirus. De esta forma hemos llegado ya al cierre de esta entrega informativa. Agradecemos su compañía y recuerde que a las 12 mediodía tendremos nuestra edición meridiana. Buenos días. Diferentes historias de la Biblia animadas y adaptadas para niños y niñas. Superlibro. A las 7:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. En nuestro espacio Arte 13 presentamos un especial de Mujeres en la Música de la Orquesta Sinfónica Nacional. Este domingo 28 de marzo a las 2:30 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con Etcétera y como les mencioné en el video anterior, vamos a ver 3 ventajas que tiene hacer voluntariado. La primera ventaja es que cuando hacemos voluntariado aprovechamos el tiempo en algo que nos gusta. Y eso nos sirve mucho para despejar la mente cuando tenemos días de estrés. La segunda ventaja de hacer voluntariado es que podemos socializar con personas de otras carreras y aprendemos mucho de ellas. A mí eso es lo que más me gusta de ser voluntaria, porque tengo compas en todas las carreras y siempre me ayudan a aclarar mis dudas. ¡Ey! Demasiadas gracias por explicarme. Ahora sí entendí toda la materia. Y la tercera ventaja de hacer voluntariado es que nos da experiencia y aprendemos mucho más de lo que creíamos. Y es que a mí me sirvió muchísimo ser voluntaria en un refugio de animales, porque aprendí a ser líder y a trabajar en equipo. Entonces, ahora que estoy en la U, aprendí cómo podemos organizarnos para hacer las tareas. Sí, yo creo que usted podría exponer, porque no le cuesta hablar en público.
Y si ustedes son estudiantes de la UNED y tienen ganas de colaborar con lo que aprenden, les recomiendo muchísimo unirse al programa de voluntariado de la universidad, porque hay muchos proyectos, como el de la comunidad de Gandoca, donde protegen las tortugas baula y carey. También está el proyecto de la comunidad Maleku, que es súper interesante porque nos enseña más sobre la cultura de este pueblo originario. De hecho, en una noche las personas Maleku hacen una recreación de la ceremonia que hacen para conquistar a las parejas y cómo se presentan entre familias. Nakita marrakimarama fue ni hari tuinan ewe atapenitarin tia tuina corroye. Qué interesante. En la descripción les dejo toda la información para que sean parte de este programa de voluntariado de la UNED. Y esto es todo por hoy en Etcétera. Recuerden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal de YouTube Generación Z de Costa Rica. Ekeke. Pero esto no está bien dicho. Esto está... ¡Dicho en buen chico! Hoy les presentamos los ticos y sus diminutivos. Los costarricenses somos conocidos a nivel internacional como los ticos. Uy, vieras que se me perdió el pasaportico. La razón es que tenemos una propensión un tanto maníaca de ponerle a todo cuanto se nos ponga enfrente lo que los estudiosos de la lengua llaman diminutivo. Es decir, agarrar una palabra y ponerle en la parte final terminaciones como ito, illo o por supuesto tico. En la idiosincrasia del costarricense, los diminutivos sirven para atenuar la gravedad de una situación. Sí, doña, no le miento. Yo rompí la lamparilla. Si en Costa Rica alguien les dice que los atienden en un